Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Es un gusto saludarte, bendecirte. Es un gusto poder entrar en tu hogar, en donde quiera que te encuentres, para traer una palabra direccional, una palabra de libertad, una palabra de sanidad, una palabra que nos ayuda a prosperar en los caminos del Señor, que nos ayuda a madurar en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Le doy gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por este tiempo maravilloso que podemos esparcir la palabra del Evangelio por todas partes. Hoy, a través de este canal, que le damos gracias a Dios por hombres y mujeres que dedican su tiempo para que podamos entrar en tu hogar y poder traer esta palabra, le damos gracias a Dios por Vida TV. Bendito sea el Señor por ellos. Así es que damos gracias a Dios y clamamos a Dios que nos ayude a impartir esta palabra con su sabiduría, con su inteligencia, con su poder, pero sobre todo con su amor, para que podamos entrar a lo profundo del conocimiento sobre la iniquidad. Hemos estado trayendo un largo episodio, varios episodios sobre la iniquidad. Y en el día de hoy nos toca la parte 6, ya vamos por 6 partes en este estudio sobre la iniquidad y el pecado. Y estamos analizando varias palabras que el Señor me había llevado a través del hebreo, palabras hebreas traducidas al español y que significan iniquidad. Y hoy vamos a analizar otra palabra y ella es la palabra Maal. Maal, así mismo como mal, pero con 2A, acento en la última A. Maal. Y dice que quiere decir iniquidad y es cubrir la verdad, actuar encubierto o traicioneramente, es rebelión, rebelarse, traición, transgresión, infidelidad, infiel, ídolo. Muchas palabras dentro de la palabra Maal que son iniquidad a los ojos de Dios. Analizándola a la luz de las Escrituras, sabemos que la Biblia también advierte de la apostasía que sería revelada en este tiempo. Incluso el apóstol Pablo dice, sabemos que ya está en aquel tiempo, desde aquel tiempo ya la apostasía estaba tomando lugar y hoy lo vemos de una manera exagerada. Los apóstatas, ¿quiénes son los apóstatas? ¿Qué es la apostasía? Y dice, teniendo en cuenta que la palabra Maal dice cubrir la verdad, actuar encubierto o traicioneramente, es infidelidad, es infiel, es rebelión, rebelarse. Así que la apostasía, un apóstata es alguien que deja el camino de la verdad, comienza creyendo en la doctrina del evangelio y poco a poco se van desviando porque empiezan a cambiar la verdad por la mentira. Comienzan a cubrir la verdad con una mentira. Se convierten en infieles al evangelio, traicionan el evangelio. Al desmentir el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y el poder del Espíritu Santo en la tierra, esta iniquidad le empezará a dirigir su mente y comenzarán a tener excusas para apartarse o cubrir la verdad de la palabra de Dios, para traicionar el evangelio, para ser infiel al irse tras otras fábulas y doctrinas de error. Y la palabra, analizándolo a la luz de la palabra, decía, y lo vamos a ver a través de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La conciencia ha sido cauterizada. Ya no les importa lo que Dios piense de ellos, ya no les importa lo que habían recibido o lo que han vivido dentro del evangelio,
Conozco hermanas que han tenido experiencias maravillosas, han visto la mano de Dios a través del evangelio, a través del conocimiento de las escrituras, a través del poder del Espíritu Santo, vivencias, han tenido vivencias con el Espíritu Santo y de un momento a otro comienzan a escuchar, a tener excusas porque han estado escuchando fábulas, han estado escuchando doctrinas de error por las que han sido engañadas vilmente. Pues al comenzar a escuchar las fábulas de las falsas doctrinas, quedan arrastradas, quedan atrapadas en esa mentira y lo más triste es que pierden la salvación de sus almas. Porque está muy claro que la palabra es clara, es precisa. El esconder o torcer la verdad del evangelio es una iniquidad. Es una iniquidad por lo que muchos se perderán la vida eterna. Pues está claro en Apocalipsis 22, dice que el que quite o añade a la palabra de Dios será borrado del libro de la vida. ¿Qué hay de los infieles al matrimonio? La infidelidad, los infieles al matrimonio, a los pactos que hacen de amar y cuidar de su cónyuge en las buenas y en las malas y hasta que la muerte los separe. Esto también es una iniquidad. Estos se dejan arrastrar por la concupiscencia de su carne. Es algo que está intrínseco en su alma. No pueden separar esa maldad, aún siendo hombres temerosos de Dios. He conocido en estos días precisamente a uno de un hombre de Dios que fue capaz de violar a una hermana de la iglesia. Entonces, hombres que sirven dentro de la iglesia, ¿qué pasa? Hay una iniquidad en su carácter, hay un problema en su carácter que nunca ha sido tratado y permite que resbalen de tal manera que pierden la vida eterna. ¿Qué hay de los infieles al matrimonio? ¿Qué hay de esas personas que consideran que no pueden tener, que consideran que es normal tener una relación aparte de su matrimonio? Es una iniquidad, es una maldad del hombre que los va a llevar a ese pecado mortal. Pero ¿qué hay también de los afeminados? ¿Qué hay de los afeminados? ¿Qué hay de las lesbianas? Pues es una iniquidad, un mal, una debilidad en su carácter, en su manera de actuar. La concupiscencia de la carne también los arrastra y quieren cambiar la verdad de Dios. Es lo triste de todo esto, que se mantienen cambiando la verdad por la mentira todo el tiempo para justificar su pecado. Y Romanos capítulo 1 en el verso 21 dice que su necio corazón fue entenebrecido. El necio corazón fue entenebrecido, aunque conocieron a Dios, aunque saben que Dios existe, empiezan a justificar y a buscar razones por las cuales justificar su pecado. Pero en el mismo capítulo 1 de Romanos está tan clara la palabra que no hay excusa, hay muchas palabras, pero Romanos 1 del 22 al 24 dice así, porque los he visto dentro de la iglesia, hermanos míos. He oído de iglesias que se han abierto donde son para homosexuales solamente. Qué triste, qué tristeza habrá en el corazón de Dios. Que Dios tenga misericordia de todos ellos, porque si bien Dios los ama, odia su pecado. Ama al pecador, pero odia el pecado. Y mira lo que dice Romanos 22 al 24. Profesando ser sabios se hacen necios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, perdón. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, mire qué tremendo, los entrega Dios a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, escuche bien, que los que practican tales cosas, bendito sea Dios, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Es más que claro que Dios no puede bendecir a un matrimonio gay. Es más que claro que Dios les ama y que Dios no quiere que nadie se pierda, porque escrito está, pero Dios aborrece el pecado. Él no puede estar donde está el pecado. Pero ¿qué me dice de los que están dentro de la iglesia que practican la pornografía? Dice este último verso, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Cuando una persona está adicta a la pornografía, se complace con los que practican tales eventos. Entonces también caen en el pecado mortal. Son dignos de muerte también. Ay, Señor, ten misericordia de aquellos que estén confundidos en este tiempo. Que Dios tenga misericordia y los saque a la luz. Por el amor de Dios no hemos sido consumidos. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero hay más. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echaron con varones verán el reino de Dios. Tremendo. Y hoy oímos que existen esos templos para homosexuales. Escuchamos no hace mucho, hará unas 2-3 semanas atrás, al líder máximo, al Papa de la Iglesia Católica, y me atrevo a mencionar la Iglesia Católica porque es un secreto a voces. Esto salió por todos los noticieros, todas las noticias, las clientas católicas que han llegado aquí ofendidas con el Papa porque ha dado permiso para bendecir los matrimonios gay. Si bien Dios ama al pecador, como decíamos ahorita, pero nunca bendecirá al pecado. Nunca bendecirá, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Hoy quitando o escondiendo la verdad de la palabra de Dios, actúan como dice esta palabra, mal. Cubrir la verdad, actuar encubierto o traicioneramente, rebelión, rebelarse. Qué tremendo, infidelidad, infiel, transgresión, ídolo. Creo y puedo pararme delante de cualquier pontífice, escuche bien, en el nombre de Jesús, y decirle, usted es un inicuo. Usted no está enseñando la verdad del evangelio. Usted está traicionando a Jesús y su cruz, su sacrificio. Usted no está diciendo la verdad. Y si Cristo llega mañana por la iglesia, por ese remanente, usted se quedará. Usted con todos los años que tenga de papa, con todos los años que tenga en cualquier religión que estén encubriendo la verdad, si llega Cristo, usted y los suyos se quedarán. Apocalipsis 22 es muy, pero muy claro
lo que dice la palabra en el verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lamentablemente, no solamente están ellos dañados, sino que contaminan y mantienen ciego al mundo con una mentira tan infame, encubriendo la verdad del evangelio. Cuando Cristo nos hizo, cuando Jesús dice que por medio de él fueron hechas todas las cosas, en el libro, en el primer capítulo de Juan, del evangelio de Juan, en el verso 1 al 5, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo, pero por medio de él fueron hechas todas las cosas, por medio de este verbo que es Jesucristo. Por medio de él fueron hechas todas las cosas y él dijo en el principio, hombre y mujer los he creado, multiplicaos, multiplicaos. ¿Cómo pueden entonces esconder la verdad del evangelio? ¿Cómo pueden? Observamos desde el Antiguo Testamento, desde el principio, Dios permitió que estas cosas pasen para probar la fidelidad, la lealtad, el temor a él mismo y la santidad de su pueblo. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Vemos un reino dividido, el del norte y el del sur. Todos hacían lo malo delante de Dios. Había un rey que fue el que más me llamó la atención, el rey Sedequías. Se rebeló contra Dios y contaminó al pueblo durante 11 años de su reinado. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy se pasan años en una iglesia contaminando la iglesia? Y no estoy refiriéndome a una congregación o la otra, a una denominación a la otra. Estoy refiriéndome a todo el que se para en un púlpito diciendo que es un representante de la ley de Dios. Lamentablemente, este rey Sedequías contaminó al pueblo por 11 años. Y dice Segunda de Crónicas 36 del 14 al 16, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Usted y yo hoy estamos santificados por la sangre de Cristo. Usted y yo estamos vestidos con la santidad de Cristo, con la justicia de Dios hemos sido vestidos. ¿Cómo podemos decir que podemos bendecir a un matrimonio gay si somos representantes de la verdad de Dios? Es vergonzoso escuchar estas cosas. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Y le damos gloria a Dios por los mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Muchas congregaciones o familias, matrimonios se destruyen a causa de la traición, a causa de la infidelidad, a causa de las calumnias, cómo esconden la verdad, cómo actúan con maldad, por celos, por avaricia, por infidelidad. Y es una iniquidad que los maneja desde generaciones, desde generaciones. Otra de los significados según la palabra Maal es la rebelión. Es la rebelión, rebelarse o pelearse contra Dios, porque siempre quieren hacer su voluntad y en su tiempo carecen del temor a Dios, ni de los frutos del Espíritu Santo, como la paciencia y el dominio propio. Se rebelan contra Dios. Se rebelan contra Dios. Y no hay nada que los pueda hacer llegar a la verdad, porque están en rebeldía. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la rebeldía?
porque estos hombres y mujeres de Dios que cambian la verdad están en rebeldía contra la verdad, se rebelan contra la verdad del evangelio. Y dice Primera de Samuel 15:23, y lo voy a leer en dos versiones, en la TLA y en la Reina Valera del 60. Dice la traducción latinoamericana: rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. La ira de Dios se despierta, hermanos míos. Primera de Samuel 15:23, pero en la Reina Valera del 60 dice: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Qué triste. Hoy cuando traemos un mensaje confrontativo o cuando le hablamos la verdad a un líder, a cualquier persona que está en rebeldía, que está en ese cambio de palabras, que quieren esconder la verdad, entonces hacen escarnio de ti, dice la palabra. Lo leímos hace un rato. Le dice la verdad a la gente o a los propios líderes y se rebelan y critican y comienzan a levantar calumnias y te vituperan, hacen escarnio con tu nombre, con tu reputación, con tu testimonio. Eso es iniquidad que trae la ira de Dios. Y lamentablemente las congregaciones sufren las consecuencias, sufren el estancamiento, la miseria espiritual, la sufre el pueblo de Dios, porque han provocado la ira de Dios con la maldad de su actuar. Por eso creo que nosotros, los hijos de Dios, debemos caminar dependiendo del Espíritu Santo y clamando a Dios por el don de discernimiento, para que el discernimiento nos ayude a saber por dónde andamos, si por el bien o por el mal, para que nos ayude a discernir como hijos de Dios, para saber cuando Dios se ha apartado de una congregación, cuando ya ese líder, esa cabeza de la iglesia ha hecho tanta maldad que el Espíritu de Dios ha sido contrictado y se ha apartado. Porque escrito está que no contrictemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Así es que esa autoridad ya ha sido quitada, pero ahora está la autoridad humana dirigiendo la iglesia por tal iniquidad que les ha llevado a un pecado mortal. Pidamos discernimiento, hermanos míos. Pidamos discernimiento y oremos para que no seamos confundidos. Oremos y busquemos la presencia de Dios para que esta iniquidad no nos envuelva, para que esta iniquidad no frene el propósito, para que esta iniquidad no nos borre la palabra, para que esta iniquidad no nos saque del evangelio, no nos quite de la tierra santa, para que esta iniquidad no nos haga perder esa grande salvación por la que Cristo pagó tan alto precio. Tenemos nosotros la responsabilidad delante de Dios y de los hombres de buscar la presencia de Dios para que esta iniquidad no nos arrastre. Tenemos el ejemplo en la Biblia también de la rebelión de Coré en número 16, en el capítulo 16, en el verso 2, dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación del consejo, varones de renombre. Eran varones de renombre, eran hombres de Dios, eran del pueblo de Dios, de los escogidos, eran los príncipes, pero se habían confabulado para estar cambiando la verdad, torciendo la mentira con la infidelidad. Qué tremendo.
Qué tremendo. Pero dice este capítulo que aunque Moisés quiso ayudarles, primero demostrándoles y haciéndolos volverse de su iniquidad, Moisés les hablaba y su pecado al interceder por ellos ante Dios clamaba por misericordia. La ira de Dios no se detuvo y abrió la tierra y se los tragó a todos con todas sus generaciones, todas sus posesiones. Entraron toda esa tribu con todo lo que poseían. Todas las personas fueron tragadas en un momento por la tierra. La ira de Dios, misericordia de Dios hoy sobre la tierra. Jeremías 3:23 dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Hay congregaciones que si Dios estuviera con aquella, si el Espíritu de Dios no estuviera sobre la tierra, si Jesucristo no hubiese pagado por el pecado del mundo, hoy estuvieran ocurriendo estas cosas que ocurrían en aquel tiempo. Había un detractor, una persona que desacredita a alguien o algo, un infamador. Eso era esa tribu de Coré. Maldecían o infamaban, se oponían a la ideología y a lo que Moisés quería traer. Desacreditaban a Moisés delante de la congregación. Maldecían, calumniaban, denigraban lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés. Y hoy, lamentablemente, eso es muy común dentro del pueblo de Dios todavía. Porque esta iniquidad de la rebelión, de la traición, los lleva a un pecado capital por causa de la envidia, el celo, la avaricia, iniquidades escondidas dentro de su corazón. Por eso creo que como líderes tenemos la responsabilidad delante de Dios y de los hombres de venir todos los días delante de Dios y Señor, revélame si en mí hay alguna iniquidad. Revélame si hay algo, Señor, que yo no sepa de mí mismo. Oremos por nosotros mismos porque muchas veces los hombres y mujeres de Dios se dedican a orar por todo lo demás si es que oran, pero nunca oran por ellos mismos. Cuando no oramos por nosotros mismos, primero que por los demás, siempre quedarán detalles en el alma que Dios nunca te podrá revelar. Estas iniquidades escondidas. Dentro de esta palabra hebrea Maal se encuentra también como significado la palabra idolatría, ídolo. Y es una palabra muy amplia, es una línea tan fina con una palabra amplia, pero una línea muy fina como la de la injusticia. Una línea muy fina como la de la injusticia. Esa es la idolatría. Porque se puede caer muy fácilmente en un ídolo, aún de nuestra propia persona, de los maestros o líderes de la iglesia, de los hijos o los esposos, del dinero, de las propiedades o las redes sociales, el teléfono, etcétera. Esto considerando que ya somos hijos de Dios y que no tenemos una estampita, que ya conocemos la palabra de Dios, ya no tenemos una estatua o una imagen de un santo como establece el primer mandamiento, pero sí podemos tener todos los otros ídolos, aún de nuestra propia persona. Pero si me escuchas y aún no te has despojado de tus estatuas, tus estampitas, o sigues orando a la Virgen o a otros santos, te quiero decir que Dios te ama y que por su misericordia no hemos sido consumidos. Él es paciente y está hoy trayendo esta palabra para que de una vez y por todas no andes más entre dos pensamientos. Entre dos pensamientos, amando a Dios y queriendo agradarle en todo, pero aún no puedes soltar esa idolatría, esas imágenes. Y te quiero traer esta palabra y la voy a traer porque siento en mi corazón que pueden haber personas que aún todavía están muy confundidas en cuanto a la idolatría. Éxodo 20, en el verso 1 y del 3 al 6, dice así la palabra.
En los 10 mandamientos, recuerde los 10 mandamientos. Si usted es católico, si usted es de otra denominación, yo quiero que usted vaya a su Biblia, Éxodo capítulo 20, y lea el título de Éxodo capítulo 20. Dice que son los 10 mandamientos. ¿Por qué entonces hay iglesias que no leen el primer capítulo, el primer mandamiento? Hágase esa pregunta para que Dios abra los ojos de su entendimiento. Y habló Dios todas estas palabras, dice Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El primer mandamiento es que no te puedes hacer ídolos, no puedes tener estatuas, no puedes tener nada que no sea al Espíritu Santo de Dios por el cual puedes clamar. Deuteronomio 27:15 confirma esta palabra y dice: maldito el hombre. Oiga, la ira de Dios viene sobre nosotros. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en culto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Pero si usted cree que esto solo es en el Antiguo Testamento, le voy a hablar del primer testamento, del Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 5, del 20 al 21 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Este es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y hace una advertencia: hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Guardémonos de los ídolos. Muchos caen en la idolatría a ellos mismos. Pero si aún tú estás volviendo a la idolatría de imágenes, quiero que busques Isaías 44, porque Dios hace una ilustración, el Espíritu Santo por medio de Isaías hace una ilustración maravillosa, donde dice Isaías en el capítulo 44 que un hombre sale al campo, corta un árbol, con parte del leño cocina un pan, se lo come, y con la otra parte tala una estatua, le da color, lo hace a imagen de hombre, dice la palabra, y lo adoran y no se dan cuenta que se están arrodillando delante de un trozo de madera. El Salmo 115 dice que ni tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no pueden tocar. Pero cuando un hombre y una mujer de Dios está centrado en la palabra de Dios, te puede dar un abrazo y puedes sentir la presencia de Dios. No necesitas irte a un ídolo. No necesitas clamar a nadie más que no sea al Dios verdadero. Es una iniquidad cuando estás idolatrando. Es algo que es abominable a Jehová. Dice la palabra de Dios que cuando tenemos iniquidad, en Romanos capítulo 11, verso 8, dice que cuando tenemos idolatría, si analizamos todo este capítulo 11, nos damos cuenta desde el verso 1 que está haciendo referencia a la idolatría, porque está Elías reclamándole a Dios, Pablo haciendo una memoria de aquello que hizo Elías, que venía delante de Dios y le decía: yo soy el único profeta que queda, vas a dejar que a mí también me mate. Pero Dios le dijo: todavía queda un remanente, como decía anteriormente. Todavía hay un remanente. Y ese remanente, si no se extravía, si no busca otros dioses y me busca a mí solamente, yo estaré con ellos para siempre por mi gracia. Lo estoy parafraseando. Pero el verso 8 dice que Dios da espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, a causa del entretenimiento, a causa de la idolatría, porque en lugar de buscar a Dios estamos buscando otras fuentes,
Hermanos míos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo mediador y un solo Dios, y ese es Jesucristo hombre. Dice que todo lo que pidas en el nombre de Jesús será hecho. No en el nombre de una virgen, no en el nombre de San Judas, no en el nombre de San Lázaro, no en el nombre de cualquier otro santo, ni la Santa Bárbara, ni ningún santo, ni ninguna virgen, porque una sola virgen fue la que parió a Jesús. ¿Cómo es posible que tengamos tan ciego el entendimiento que no nos demos cuenta que no puede haber una Virgen de Fátima, no puede haber una Virgen de la Caridad, no puede haber una Virgen de tal? No, son miles de vírgenes las que han hecho el hombre, las que ha proclamado el hombre en idolatría para cazar, para destruir al pueblo de Dios, para cegar al pueblo de Dios. Pero cuando entramos en las Escrituras nos damos cuenta del error en el que hemos estado. Entonces su misericordia nos visita, entonces su misericordia nos perdona, su sangre nos lava y nos puede ver Dios desde su trono y lavarnos con la sangre de Cristo. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Así es que no permita que el enemigo siga cegando tu entendimiento. Busca las Escrituras, lee las Escrituras para que puedas ver la luz de Cristo en todo su esplendor, para que la paz de Cristo pueda gobernar tu corazón. Pero por otro lado, muchos caen en idolatría a ellos mismos, a sus logros, sus posesiones, sus títulos, sus conocimientos, su inteligencia, el conocimiento aún de las propias escrituras. Están tan orgullosos de ellos mismos que no se dan cuenta cuando se están idolatrando, cuando están haciendo un ídolo de su propia persona, cuando a causa de esa idolatría dejan de depender de Dios y ya empiezan a depender de sus propios conocimientos. Pues ellos siempre han sido lo suficientemente inteligentes para salir adelante, sin ayuda ni de Dios ni de nadie, que ahora no pueden depender de Dios, aun cuando le creen y le sirven, pero está una idolatría, un engaño en sus corazones, es una abominación. La palabra dice que no nos fiemos de nuestro propio entendimiento. Dice en Proverbios 3 del 5 al 8, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a todos tus huesos. Esta inequidad también nos hace caer en un pecado mortal, pues negamos la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No es tu único Dios, deja de ser el camino, la verdad y la vida. Deja de ser el camino para llegar al trono de Dios. Entonces, ¿a qué Dios le has creído? ¿A tu propio Dios? ¿O al único mediador, al único Dios, al único que nos lleva a la presencia de Dios? Es interesante el problema de la idolatría en este tiempo. La idolatría a las redes sociales, la idolatría de tal manera que hombres y mujeres de Dios se desvían y caen en error, caen en pecado de fornicación, de adulterio por causa de la internet, por causa de lo que se han dejado comer. Su conciencia, sus oídos, su conciencia ha sido entenebrecida por causa de lo que han escuchado. Se han desviado de la verdad a causa de la idolatría, porque han estado pero han puesto a Dios a un lado. No tienen tiempo para leer la palabra, no tienen tiempo para buscar la presencia de Dios, pero tienen tiempo para sentarse 2 horas a ver y a chatear con alguien que no conoce. Pero ese alguien te enferma el alma, te amarra el alma, y cuando vienes a ver te has caído en error.
caído en un pecado mortal porque has desechado la palabra de Dios. Es tiempo, hermanos míos, de que hoy nos alistemos para la presencia de Dios. Aún nos quedan muchas palabras. Lo dejamos hasta aquí el día de hoy, pero nos quedan otras palabras y palabras hebreas en griego que queremos que analicemos también a la luz de las Escrituras para que podamos llegar a cómo deshacernos de la iniquidad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima.